La parasitosis en la zona lerdo, amibiasis, paludismo, enfermedad de Chagas, dengue. Amibiasis. ¿Qué es la amibiasis? La amibiasis o amibiasis es una enfermedad parasitaria producida por las amebas Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar y Entamoeba moscovaki. Son protozoos rizópodos muy extendidos en climas cálidos y tropicales. Se alojan generalmente en el intestino grueso. Pueden invadir la mucosa intestinal produciendo ulceraciones y diseminarse hacia otros órganos. El parásito se adquiere por lo general en su forma quística a través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Cuando invade el intestino puede producir disentería. Epidemiología. La amibiasis constituye la tercera causa de muerte entre las enfermedades parasitarias después de la malaria y la esquistomiasis. Entre un 10% a un 20% de la población mundial se considera infectada y un 10% de ese grupo presenta la enfermedad, la cual tiene una tasa de letalidad de entre 0,1% a 0,25%. De esta forma, se le atribuye 40.000 a 100.000 muertes al año. La enfermedad está ampliamente distribuida en el mundo y su prevalencia es mayor en áreas con saneamiento ambiental deficiente. Etiología. El parásito que provoca la enfermedad es un protozoo unicelular que habita las criptas del ciego y del colon ascendente, donde el contenido fecal es líquido. Solo algunas variedades de la entamoeba histolítica son patógenas. Se conocen dos amebas morfológicamente idénticas a entamoeba histolítica, que son la entamoeba dispar y la entamoeba moscovaki, que también pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. La infección por entamoeba histolítica se transmite a través de agua, alimentos y manos contaminadas con los quistes, donde los manipuladores de alimentos y los vectores mecánicos son posibles fuentes de infección. La relación asexual oroanal ha sido reconocida como un modo de transmisión. Los quistes de la ameba son los que transmiten la enfermedad, puesto que los trofocitos son destruidos en el estómago. Estos quistes son resistentes a la cloración del agua y a la congelación, pero son destruidos a temperaturas sobre los 60 grados por 2 minutos. La transmisión es fundamentalmente por la ruta fecal-oral, a través de alimentos manipulados o regados con aguas residuales. Después de la ingestación de los quistes, la cápsula se digiere en el intestino delgado, liberando 4 trofocitos móviles. Estos trofocitos se alojan en las criptas del ciego y el intestino grueso inmersos en líquidos con abundantes bacterias necesarias para su supervivencia. Si el contenido intestinal se vuelve más sólido, el parásito entra en un estado prequístico seguido del enquistamiento. Patogenia. La entamoeba histolítica se comporta habitualmente como comensal, siendo su infección asintomática en el 90% de los casos. La susceptibilidad a la infección y su desarrollo están influenciados por factores dependientes del huésped, del parásito y del ambiente. La desnutrición aumenta la susceptibilidad. También existe una predisposición genética a desarrollarla. La entamoeba histolítica posee una potente actividad citotóxica de la que vendría su capacidad para destruir los tejidos a través de la adherencia a las células blanco, la apoptosis y la proteólisis de la matriz extracelular de las células. Sin embargo, otros factores que contribuyen en la destrucción celular son una lectina del parásito media su unión con la lactosa y la N-acetilgalactosamina de las células blanco, lo cual es cítrico en la adherencia y citotoxicidad del parásito. Las amebaporos que inducen la formación de poros en liposomas sintéticos, pero se desconocen sus funciones específicas. Las cysteine proteasas, que actúan sobre varios sustratos de las células del huésped. Las proteínas de la membrana, que son factores potenciales. Cuadro clínico. De cada 10 personas que se les detecta el parásito, una de ellas desarrollará síntomas, los cuales pueden variar desde unas pequeñas diarreas hasta casos más graves. La enfermedad desarrolla dos fases. Fase aguda. Es la más grave y puede durar de semanas a meses. El enfermo presenta fuertes dolores abdominales y heces sanguinolentas. Fase crónica. Pueden durar años y si no se trata puede llevar a la muerte. En este caso, se alternan diarreas leves con estreñimiento. Si la enfermedad se agrava, se puede producir complicaciones, tales como perforaciones del intestino o amibiasis cutánea, o puede conducir a la formación de abscesos en el hígado, los pulmones y con menos frecuencia en el corazón. En casos raros puede incluso alcanzar y lesionar el cerebro. Diagnóstico.
Las infecciones humanas asintomáticas son usualmente diagnosticadas con la demostración directa de los quistes del parásito en las heces. Existen métodos de flotación y sedimentación que permiten recobrar los quistes de la materia fecal y con el uso de coloraciones se permite la visualización de los elementos parasitarios en el examen microscópico. Debido a que los quistes no son expulsados continuamente, puede ser necesario realizar un mínimo de 3 muestras para su determinación. En las infecciones sintomáticas, la forma vegetativa o trofoito puede ser observada en las heces frescas. Los exámenes serológicos existen y la mayoría de los individuos resultarán positivos para la presencia de anticuerpos, tengan o no sintomatología. Los niveles de anticuerpos resultan mayores en pacientes con abscesos hepáticos. La serología empieza a ser positiva unas 2 semanas después de la infección inicial. Los procedimientos más recientes incluyen una prueba que detecta la presencia de proteínas amebianas en las heces y otra que demuestra la presencia de ADN de la ameba en heces. Son pruebas costosas, por lo que no son de amplia distribución. Tratamiento. Las infecciones en amoeba ocurren tanto en el intestino y en individuos con síntomas en el tejido intestinal y o hepático. El tratamiento para la infección amebiana intestinal sintomática en las regiones no endémicas se basa en los medicamentos que tienen acción amebicida en el lumen del intestino, como el furoato de diloxilina, el iodequinol, la paramomicina. Es la infección moderada o severa y en la infección intraintestinal se utiliza el metronidazol o tinidazol más un amebicida luminal. En el tratamiento del absceso hepático amebiano se utiliza el metronidazol, Crodex F, y en casos raros en que falla esta terapia se adiciona cloroquina al tratamiento. Profilaxis. Como medidas preventivas destacan tratamiento de aguas con cloro y sistemas de filtrado para la eliminación correcta de aguas residuales, higiene personal y alimenticia, lavarse las manos antes de comer, cocinar, etc. Las prácticas sexuales anales deben recetarse hasta una completa recuperación. Paludismo. ¿Qué es el paludismo? Es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium y algunos estudios científicos sugieren que pudo haberse transmitido al ser humano a través de los gorilas occidentales. Es la primera enfermedad de importancia entre las enfermedades debilitantes. Entre 700.000 y 2,7 millones de personas mueren al año por causa de la malaria, de los cuales más del 75% son niños en zonas endémicas de África. Asimismo, causan unos 400-900 millones de casos de fiebre aguda al año en la población infantil en dichas zonas. En mayo de 2007, la Asamblea Mundial de la Salud decidió conmemorar el 25 de abril el Día Mundial del Paludismo. La enfermedad puede ser causada por una o por varias de las diferentes especies de Plasmodium, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o Plasmodium caunelesi, las 3 primeras de las cuales son las reportadas en el continente americano. Los vectores de esta enfermedad son diversas especies del mosquito del género Anopheles. Como es sabido, tan solo las hembras de este mosquito son las que se alimentan de sangre para poder madurar los huevos. Los machos no pican y no pueden transmitir enfermedades, ya que únicamente se alimentan de néctares y jugos vegetales. La única forma posible de contagio directo entre humanos es que una persona embarazada lo transmita por vía placentaria al feto. También es posible la transmisión por transfusiones sanguíneas de donantes que han padecido la enfermedad o bien por la transmisión directa a través de la picadura de un mosquito. En regiones donde la malaria es altamente endémica, las personas se infectan tan a menudo que desarrollan la inmunidad adquirida, es decir, son portadores más o menos asintomáticos del parásito. Cada año se presentan 396 millones de casos de paludismo. La mayor parte de la carga de morbilidad se registra en el África al sur del Sahara. Síntomas. Los síntomas son muy variados, empezando con fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza. Además se puede presentar náuseas, vómitos, tos, heces con sangre, dolores musculares, ictericia, defectos de la coagulación sanguínea, shock, insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central y coma. La fiebre y los escalofríos son síntomas cíclicos, repitiéndose cada 2 o 3 días. La reactivación debida a la hiptinozoitos
Suele ocurrir durante los 3 primeros años. Paludismo recidivante. Paludismo falciparum es el que produce la malaria más aguda y grave. Produce secuestro de hematíes en microcirculación venosa. Evita el paso por el vaso y por tanto su destrucción. Produce malaria cerebral con alteraciones en el nivel de conciencia, coma, convulsiones, hipoglucemia, hiperinsulinemia en adultos, acidosis metabólica, ictericia o hemorragias, que son signos de mal pronóstico que requieren una actuación médica inmediata. La enfermedad es grave en niños y mujeres embarazadas. Epidemiología. La malaria causa unos 400-900 millones de casos de fiebre y aproximadamente 2-3 millones de muertes anuales, lo que representa una muerte cada 15 segundos. La gran mayoría de los casos ocurre en niños menores de 5 años. Las mujeres embarazadas son también especialmente vulnerables. A pesar de los esfuerzos por reducir la transmisión e incrementar el tratamiento, ha habido muy poco cambio en las zonas que se encuentran en riesgo de la enfermedad desde 1992. De hecho, si la prevalencia de la malaria continúa en su curso del permanente aumento, la tasa de mortalidad puede duplicarse en los próximos 20 años. Las estadísticas precisas se desconocen porque muchos casos ocurren en áreas rurales, donde las personas no tienen acceso a hospitales o a recursos para garantizar cuidados de salud. Como consecuencia, la mayoría de los casos permanece indocumentada. En Venezuela, el control de la malaria y de otras enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, fracasó por la falta de programas más efectivos financiados por el gobierno, por lo que se produjo un aumento consistente y grave en el número de casos, especialmente desde 1998. Aunque la coinfección de VIH con malaria ha incrementado la mortalidad, sigue siendo un problema en menor que la combinación de VIH-tuberculosis. Diagnóstico de la malaria. La OMS recomienda que antes de administrar el tratamiento se confirme el diagnóstico con métodos parasitológicos. Se utilizan la microscopía y las pruebas rápidas de detección de agar sangre para obtener los resultados en menos de una hora. 1. Microscopía. Se realizan mediante la gota gruesa. Es una técnica de referencia que requiere microscopías de expertos. Es la técnica más difundida. Permite el examen de una mayor cantidad de sangre en menos tiempo. Se pone una gota en el centro de la lámina y se hacen movimientos envolventes para romper la hematíes y que permita observar los parásitos. Extensión sangre periférica. Es más lento que la gota gruesa. No se rompen los hematíes, por lo que los parásitos no cambian la morfología y es más fácil identificarlos. Puede utilizarse sangre venosa anticoagulada recogida en tubos con EDTA. Serología. IFI y ELISA se emplean sobre todo en los estudios epidemiólogos. Diferenciación de especies. Plasmodium falciparum. Los eritrocitos infectados no aumentan de tamaño, ni se deforman y están poliparasitados. Los gametocitos se ven en forma de banana. En sangre y periférica no se observan esquizontes. Cuando están presentes son un signo de malaria complicada. Plasmodium falciparum se observa en el borde de la membrana de los eritrocitos y a esta posición se denomina aplic o ACOL. A veces se detecta gránulos rojizos llamados puntos de Mauer. Plasmodium malariae. Los eritrocitos son de tamaño normal o disminuido. El parásito adopta formas en banda y en barra dentro de los eritrocitos. El esquizonte presenta 8 mesozoitos que se disponen en roseta. A veces aparecen los puntos de Schiemann como gránulos rojizos en el interior de la célula anfitriona. Plasmodium vivax. Los eritrocitos presentan un tamaño aumentado y contienen gránulos de color rosa, punteado de Schuffer positivo. Los esquizontes eritrocitarios suelen contener hasta 24 mesozoitos y los esquizontes maduros presentan la emociona pigmento palúdico. Plasmodium ovale. Los eritrocitos presentan un pequeño aumentando y presentando punteado de Schuffer positivo. El esquizonte maduro contiene la mitad de los mesozoitos que el Plasmodium vivax. Tratamiento antipalúdicos. Es importante mencionar que los esquemas antipalúdicos varían de país a país, debido a que se basan en estudios de resistencia a antimaláricos que se realizan de manera periódica.
generalmente de acuerdo a un protocolo establecido por la agencia local de la Organización Mundial de la Salud. Se han observado resistencias de los parásitos a varios antipalúdicos. Las tasas de resistencia aumentan a medida que el uso de nuevos antipalúdicos también aumenta. La microscopía es el único método fiable para controlar la eficacia del tratamiento. Algunos de los fármacos que pueden emplearse son: primaquina, tiene acción potente frente a las formas intrahepáticas, llamadas hiptonozoitos de Plasmodium vivax y Plasmodium oval. Se puede emplear como profiláctico. Tratamiento antipalúdicos. Cloroquina. Presentan actividad esquizonticida rápida frente a las formas eritrocitarias. Forma complejos con hemo y evita la cristalización. La cloroquina es el fármaco de elección para el tratamiento de la infección por Plasmodium vivax junto con primaquina. En Indonesia y Nueva Guinea han aparecido formas de Plasmodium vivax resistente a la cloroquina. Los pacientes en estos casos pueden recibir tratamiento con otros fármacos como quinina o doxiciclina. Atabacuona posee efecto sinérgico como con proguanil frente a Plasmodium falciparum. Inhibe el transporte electrónico mitocondrial del protozo. Derivados de artemisinina presentan acción esquizonticida sanguínea rápida. Debido a su corta vida media, se deben usar en combinación con otro antimalárico para evitar recrudescencias. Lumefantrine presentan acción esquizonticida sanguínea de larga vida media. Se usa en combinación con artemeter para el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum. Quinina presenta actividad esquizoncida hemática. Forma complejos con hemo que resultan tóxicos para el parásito. Se usa en áreas palúdicas con resistentes de Plasmodium falciparum. Se le debe asociar un segundo fármaco como clindamicina o doxicilina. Si hay resistentes, suele utilizarse abatacuona, proguanil, y en la malaria grave producida por Plasmodium falciparum se emplea quinina más doxicilina y artemisina. Enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas, también conocida como trypanosomiasis americana o mal de Chagas Massa, es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozo flagelo Trypanosoma cruzi. Se considera que la enfermedad de Chagas es endémica de América, distribuyéndose desde México hasta Sudamérica, aunque existen vectores y reservorios incluso en el sur de los Estados Unidos, y en que la actualidad se considera una enfermedad, aunque esporádica, con casos identificados en Canadá y Estados Unidos. Se estima que son infectados por la enfermedad de Chagas entre 15 y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren unas 50,000. La enfermedad tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América. Epidemiología. La enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria de mayor importancia en América Latina, tanto por su morbimortalidad como por su importancia económica. Por sí sola supera a todas las otras enfermedades parasitarias y se ubica como la tercera enfermedad infecciosa de importancia en la región después del SIDA y la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que la enfermedad de Chagas afecta entre 16 y 18 millones de personas en el mundo y que hay alrededor de unos 35 millones de personas infectadas, con unos 100 millones, 25% de la población de Latinoamérica, de personas que estarían en riesgo de contraer la enfermedad, matando anualmente a cerca de 50,000 personas. La enfermedad crónica de Chagas sigue siendo un gran problema de salud en muchos países de América Latina. A pesar de la eficacia de sencillas medidas preventivas e higiénicas, tales como eliminar los insectos transmisores, lo cual ha reducido a cero la aparición de nuevas infecciones en al menos 2 países en la región, Uruguay y Chile. Con el incremento en la migración de poblaciones, la probabilidad de transmisión por transfusión sanguínea ha llegado a ser sustancial en los Estados Unidos. Aproximadamente 500,000 personas infectadas viven en los Estados Unidos. Adicional a ello, se ha encontrado que Trypanosoma cruzi
han infectado a marsupiales y a mapaches en regiones que se extienden hasta Carolina del Norte. Etiología. Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad, es miembro del género Trypanosoma, que es el mismo género del agente infeccioso causante de la enfermedad del sueño africana, Trypanosomiasis africana, y el mismo orden del agente que causa la leishmaniasis. Sin embargo, sus manifestaciones clínicas, distribución geográfica, ciclo de vida y su vector son considerablemente diferentes. El género Trypanosoma se compone de varias docenas de especies de protozoos. 2 de las 3 especies que infectan a los seres humanos son patógenas, y varias otras especies pueden causar enfermedades graves y de importancia económica en los mamíferos domésticos. En términos generales, los organismos pertenecientes a este género son protozoflagelos de la familia Trypanosomatidae, orden Kinetoplastida, que pasan por diferentes etapas morfológicas en sus anfitriones vertebrados e invertebrados. Sin embargo, el criterio de 3 etapas morfológicas no se ha cumplido por cada especie. Transmisión. La transmisión natural de Trypanosoma cruzi, en la que interviene el vector, se lleva a cabo entre ciclos: el doméstico, en el cual el vector infecta de manera exclusiva la vivienda humana en áreas rurales y suburbanas; el peridoméstico, donde se mantiene alrededor de núcleos de población humana; y el enzootóxico, que se presenta alejado de asentamientos humanos y con participación exclusiva de reservorios silvestres y ecotopos naturales. Triatoma diminiata, un vector muy importante en América Central. La enfermedad se transmite de forma activa, es decir, el vector favorece la infección. Se trata de una transmisión biológica ciclorreproductiva, ya que el parásito se reproduce y presenta metamorfosis en el vector. En vertebrados, el protozoo penetra principalmente a través de la piel herida, conjuntivas o mucosas, usando como vehículo las heces de los insectos tritatomas infectados. Pero existen además mecanismos alternativos de transmisión de la enfermedad: la hemotransmisión, la transmisión congenitiva, es decir, indirecta en el periodo penetral con pronóstico fatal para el feto; transmisión intrauterina o transplacentaria, es decir, a través de la placenta; la transmisión lactogénica o transmamaria, es decir, a través de la lactancia materna; la transmisión por alimentos contaminados, por trasplante de órganos y por accidentes de laboratorio. Patogenia. Los tripamastigotes metacíclicos provocan una reacción inflamatoria local en el sitio de entrada y en poco tiempo son fagocitados por los macrófagos, en los cuales empiezan a multiplicarse, ya que son capaces de escapar de la vácula fagocítica. El daño tisular durante la infección aguda por Trypanosoma cruzi es causado por el parásito mismo y por la respuesta aguda inmunoinflamatoria del anfitrión, que es provocada por la presencia del parásito. Los resultados de varios estudios realizados en modelos experimentales de infección por Trypanosoma cruzi han sugerido que una fuerte respuesta inmunológica por parte de Th1 con las 2 células CD4+ y CD8+ y determinadas citocinas como el interferón y factor de necrosis tumoral y la interleucina son importantes en el control del parasitismo. En contraste, la producción de interleucina y el factor de crecimiento transformante y están relacionadas con la replicación del parásito mediante la inhibición de la actividad tripanocida de macrófagos. La respuesta inmune Th1 tiene un papel protector sobre todo a través de la síntesis de óxido nítrico, el cual ejerce una acción tripanocida potente. Diagnóstico. La primera consideración en el diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda es una historia coherente con la exposición a Trypanosoma cruzi. Esto incluye: el paciente reside o residió en un entorno donde el paciente pudo tener una transmisión mediante el insecto vector. Esto incluye a turistas que viajaron a zonas endémicas. El paciente recibió una transfusión sanguínea reciente en una área endémica, donde los programas eficaces de tamizaje de sangre que no están correctamente establecidos. Se han reportado casos de contagio por parte de donadores de sangre infectados en zonas no endémicas de la enfermedad que alguna vez viajaron a una zona endémica.
El nacimiento de un bebé por una madre infectada con Trypanosoma cruzi. Un accidente de laboratorio que implica el parásito. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas aguda se realiza mediante la detección del parásito, ya que las pruebas de detección de anticuerpos IMG contra Trypanosoma cruzi no son útiles. Los parásitos circulantes son móviles y a menudo se pueden ver en las preparaciones frescas de sangre anticoagulada. En muchos casos, los parásitos también se pueden ver en frotis de Giemsa. Tratamiento. Los medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Chagas son el Nifurtimox, desarrollado en 1960 por Bayer, y otro medicamento es el Besinidazol, desarrollado en 1974 por Roche, pero no son iguales. Según MSF, dado la limitada producción y la ausencia de desarrollo de estos fármacos, su disponibilidad a largo plazo no está garantizada. Además, no son medicamentos muy efectivos. Ambos están anticuados, se desarrollaron inicialmente a partir de la investigación veterinaria y sus tasas de curación solo rondan el 60 o 70%, incluso por debajo del 50% para el Chagas crónico. En la fase aguda, la administración de estos medicamentos ayuda a controlar la enfermedad y disminuye la probabilidad de cronicidad en más de un 90% de los casos. En la fase indeterminada, cuando deja de ser aguda pero todavía no se presentan síntomas de la enfermedad, el tratamiento es efectivo, pero demostrar la curación en los pacientes puede tardar años. Es por ese motivo que durante muchos años algunos investigadores sostienen que el tratamiento no era efectivo en esta fase. El efecto del Nifurtimox y del Benzinidazol en la fase crónica todavía no ha sido debidamente comprobado. Sin embargo, existen tratamientos para los síntomas producidos por los daños en órganos como el corazón y el sistema digestivo. Prevención. La prevención es la batalla más importante en la lucha contra el mal de Chagas. Las principales medidas deben ser orientadas a la vivienda humana y también a la de los animales domésticos, como gallineros, palomares, conejeras, cuevas, nidos, dormideros protegidos de otros animales, etc., donde se puede desarrollar la vinchuca o en su caso el chipo. Estas son las 10 medidas que se recomiendan. 1. Mejorar la calidad de las paredes, techos y suelos de las viviendas de material que no se agriete, con superficies lisas más fácil limpiables y que no permita que se formen rendijas y huecos donde puedan refugiarse los insectos. 2. Mantener la vivienda y todos sus enseres correctamente higienizados, limpios. 3. Utilizar insecticidas modernos que permitan matar la vinchuca o en su caso el chipo. 4. Facilitar la tarea de los rociadores de insecticida colaborando con ellos en todo cuando sea necesario. 5. Conocer la vinchuca o en su caso el chipo. Aprender a identificarlos y diferenciarlos de otros insectos. 6. Si ha sido picado por vinchucas o en su caso por chipos, consultar inmediatamente al médico. 7. Si el médico le diagnostica la enfermedad, siga firmemente todas sus indicaciones. Los controles son fundamentales. 8. Ante cualquier duda, consultar al médico y hacerlo cuantas veces se crea conveniente. 9. Denunciar a la autoridad sanitaria correspondiente a la existencia de vinchuca o en su caso de chipos. 10. Identificar a la vinchuca o en su caso el chipo por la zona donde se encuentre. Dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género Flavivirus, que es transmitido por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones del clima tropical del planeta. En los últimos años, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor, el mosquito. Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el número de afectados por dengue se encuentra entre los 50 millones y los 100 millones de personas cada año, con un total de medio millón que necesitan atención hospitalaria por presentar una forma severa de la enfermedad, con una mortalidad del 2,5%. Es una enfermedad de aviso epidemiológico. El dengue es conocido como fiebre rompehuesos, fiebre quebrantahuesos y la quebradora en países centroamericanos. Importantes brotes de dengue tienden a ocurrir cada 5 o 6 años. La ciclicidad en el número de casos de dengue
Se piensa que es el resultado de los ciclos estacionales que interactúan con una corta duración de la inmunidad cruzada para las 4 cepas en las personas que han tenido el dengue. Cuando la inmunidad cruzada desaparece, entonces la población es más susceptible a la transmisión, sobre todo cuando la próxima temporada de transmisión se produce. Así, en el mayor plazo posible de tiempo, se tienden a mantener un gran número de personas susceptibles entre la misma población a pesar de los anteriores brotes, puesto que hay 4 diferentes cepas del virus del dengue y porque nuestros individuos son susceptibles de entrar en la población, ya sea a través de la inmigración o de etiología. El dengue es producido por un virus del grupo de los arbovirus, familia de la Flavivirae, género Flavivirus. La partícula viral tiene forma esférica y mide entre 30 y 50 milímetros. Posee una envoltura proteica, principalmente E y M, que la cubre por completo. El material genético se encuentra contenido en un nucleocápside circular, y entre este y la cubierta se encuentra una bicapa lipídica, que es formada a partir de lípidos extraídos de la membrana celular de la célula huésped. El genoma se compone de una sola cadena de ARN de tipo lineal, sentido positivo y gran variabilidad. El virus es altamente inestable en el medio ambiente, inactivándose con el calor, desecación y desinfectantes que contengan DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cada uno de ellos crea inmunidad específica para toda la vida para reinfección por el mismo serotipo, así como inmunidad cruzada de corto plazo, algunos meses para los otros 3 serotipos. Los 4 serotipos pueden causar cuadros asintomáticos, febriles o mortales. Se han detectado algunas variables genéticas dentro de cada serotipo que parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico que otras. Transmisión. El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. También es un vector el Aedes albopictus. Este es un vector secundario cuyo hábitat es Asia, aunque debido al comercio de neumáticos se ha extendido en los últimos años a América y Europa. Tiene una gran capacidad de adaptación y gracias a ello puede sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa, lo cual es un grave problema de salud pública. Su tolerancia a las temperaturas bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para guarecerse en microhábitats son factores que propician su propagación en la extensión geográfica del dengue. Patogenia. Cuando un mosquito infectado que lleva el virus del dengue pica a una persona, el virus entra en la piel junto con la saliva del mosquito. El virus se une y entra en los macrófagos, donde se produce mientras los macrófagos viajan por todo el cuerpo. Los macrófagos responden produciendo proteínas de señalización e inflamación para activar el sistema inmune, como citoquinas e interferón, los cuales van a ser responsables de los síntomas como la fiebre, los dolores y los demás síntomas gripales. Como vemos, el virus no es directamente el agente lesivo, sino que los síntomas son debidos a la respuesta inmune del organismo. Diagnóstico. Desde finales de 2008 la definición del dengue cambió debido a que la antigua clasificación de la OMS era muy rígida y los criterios que utilizaban para la definición de caso de fiebre del dengue hemorrágico requerían la realización de exámenes de laboratorio que no estaban disponibles en todos los lugares. Si bien la prueba de torniquete se usó y sigue usándose en lugares que adolecen de falta de medios más precisos, por esta razón hasta en el 40% de los casos no era posible aplicar la clasificación propuesta. Adicionalmente, entre el 15 y el 22% de los pacientes con choque por dengue no cumplían los criterios de la guía, por lo cual no se les daba un tratamiento oportuno. Tras varios esfuerzos de grupos de expertos en Asia y América, la realización de varios estudios como el DENCO, Dengue Control, la clasificación cambió a dengue y dengue grave. Esta clasificación es más dinámica y amplia, permitiendo un abordaje más holístico de la enfermedad. Tratamiento. A pesar de que no existía un medicamento específico para tratar esta enfermedad, actualmente sí existe un tratamiento basado en las manifestaciones clínicas que han demostrado reducir la mortalidad. Las nuevas guías de la OMS establecen 3 grupos terapéuticos. Grupo A: pacientes que pueden ser enviados a su casa porque no tienen alteraciones hemodinámicas, no pertenecen a un grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El manejo se basa en el aumento de la ingesta de líquidos orales
Se recomienda para prevenir la deshidratación. Para aliviar el dolor y la fiebre es muy importante evitar la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroides, ya que estos medicamentos pueden agravar la hemorragia asociada con algunas de esas infecciones por sus efectos anticoagulantes. 41. En su lugar, los pacientes deben tomar paracetamol para el manejo de la fiebre y el dolor. Grupo B. Pacientes con signos de alarma y o que pertenezcan a un grupo de riesgo. Dichos pacientes requieren hospitalización por al menos 72 horas para hacer reposición de líquidos endovenosos, monitoreos estrictos de signos vitales, gastrourinario y medición de hematocrito. Grupo C. Pacientes con diagnóstico de dengue grave que requieren manejos en unidades de cuidado intensivo. Bibliografías.